Sheinbaum mandó al cuerno a los amos y señores de las corporaciones estadounidenses. Prácticamente los llamó ignorantes. En un México que se sacude de las cadenas del neoliberalismo, Claudia Sheinbaum toma la posta de AMLO y se alza como la voz de una nación que ya no tolerará las imposiciones extranjeras. En una conferencia donde cada palabra era un dardo dirigido al corazón del poder económico del norte, Sheinbaum desnudó la fragilidad de quienes, durante años, se han beneficiado de un sistema corrupto y desigual. Los empresarios estadounidenses que alguna vez dictaron el rumbo de la economía mexicana ahora se enfrentan a una realidad implacable. México ha cambiado. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande. Sheinbaum mandó a los empresarios gringos por un caño. En un salón atestado de periodistas, cámaras, micrófonos, Claudia Sheinbaum se plantó con la firmeza de quien conoce a fondo su terreno y mandó un recado a los empresarios estadounidenses. Su voz se hizo sentir en la conferencia de prensa donde sin rodeos apuntó hacia las élites empresariales estadounidenses. Esto declaró: están mal informados. Sentenció como quien ofrece un diagnóstico certero y al mismo tiempo una advertencia disfrazada de simple observación. La reciente ola de preocupación proveniente de distintos sectores empresariales en Estados Unidos había comenzado a levantar sospechas. Sus comunicados, cargados de un tono paternalista y lleno de aprensión, advertían sobre los posibles daños que las reformas judiciales y la desaparición de organismos autónomos podían causar a las relaciones comerciales y a la inversión estadounidense en México. Pero Sheinbaum, quien había sido electa presidenta con una mayoría contundente, no estaba dispuesta a permitir que se escribiera esa narrativa. Que averigüen bien, están mal informados, les dijo sin temor a nada. Ella veía a través de estos temores, los descifraba como intentos de mantener un control sobre un país que, bajo la administración de AMLO, había comenzado a redibujar las reglas de juego. Esto mencionó: primero, México es soberano. Declaró con la seguridad que solo puede tener quien está profundamente convencido de sus palabras. Cada una de sus frases estaba cargada de un doble filo que cortaba la ignorancia y la presunción por igual. La soberanía de la que hablaba Sheinbaum no era solo una declaración de principios, era una demostración a los empresarios estadounidenses de que México ya no estaba dispuesto a bailar al son que se tocaba desde Washington o Wall Street. En el fondo, lo que Sheinbaum criticaba no era solo la preocupación, sino el trasfondo ideológico que la alimentaba. El modelo neoliberal que durante décadas había dictado las políticas económicas y sociales en México estaba siendo desafiado. Y eso, por supuesto, no gustaba a las élites que se habían beneficiado de ese sistema. Para ellos, las reformas judiciales propuestas por AMLO y defendidas por Sheinbaum eran una anatema. Un paso hacia un sistema que no comprendían, o peor aún, que tenían por su potencial de redistribuir el poder y la riqueza. Las reformas que se discutirían y votarían en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados se habían convertido en el centro de una tormenta política y mediática. La desaparición de organismos autónomos presentados por la prensa como baluartes de la democracia eran en realidad, según la narrativa de Sheinbaum. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México no vaciló en su defensa de las reformas. Con un tono que oscilaba entre lo didáctico y lo desafiante, desmanteló los argumentos esgrimidos por los empresarios. Van a estar más resguardadas sus inversiones, afirmó, mientras explicaba que el nuevo sistema de justicia propuesto era una solución para la corrupción académica que ha plagado a México durante décadas. La propuesta de Sheinbaum y por extensión la de AMLO era simple en su lógica: un sistema de justicia que no se inclinará ante el poder del dinero ni ante las presiones externas. Sería un sistema más justo para todos, ricos y pobres por igual. Continuó declarando: quien conoce el poder judicial, incluidos inversionistas, saben los problemas de corrupción que hay allí. Continuó Sheinbaum sin perder el hilo. Sus palabras, aunque dirigidas a una audiencia mexicana,
estaban claramente enfocadas en aquellos empresarios norteamericanos que se habían atrevido a cuestionar el rumbo de la nación. El ataque de Sheinbaum no se limitó a la defensa de las reformas. También hizo un llamado a la autocrítica entre los empresarios, sugiriendo que su desinformación no era occidental ni accidental, sino consecuencia de un sistema que había optado por la ignorancia y el miedo en lugar del entendimiento y la cooperación. No tienen por qué preocuparse, repitió, como si sus palabras pudieran disipar las nubes de incertidumbre que se cernían sobre los inversores. Pero lo que realmente subyacía en su discurso era una advertencia velada. México estaba cambiando y con él las reglas de juego. La economía mexicana, bajo el mandato de AMLO, había comenzado a girar en una dirección que muchos consideraban peligrosa. Los dogmas del libre mercado y la liberalización a ultranza, que habían sido la piedra angular de las políticas neoliberales, estaban siendo cuestionados de manera frontal. Los organismos autónomos que se suponían eran guardianes imparciales de la democracia y sobre todo porque eran vistos ahora como peones en un tablero controlado por intereses que no siempre coincidían con los del pueblo mexicano. Sheinbaum, con su característico estilo directo, puso al dedo en la llaga al señalar que la resistencia a las reformas no era más que una defensa desesperada de un status quo que había beneficiado a unos pocos a costa de muchos. El discurso de Sheinbaum fue más allá de las palabras. Fue una declaración de intenciones. La administración de AMLO, con su enfoque en el bienestar social y la lucha contra la corrupción, estaba dispuesta a enfrentarse a los intereses creados, incluso si eso significaba desafiar abiertamente a los gigantes económicos del norte. La advertencia de Sheinbaum era clara. México no se doblegaría ante las presiones externas, y aquellos que no lo entendieran estarían destinados a quedarse atrás en un país que, poco a poco, comenzaba a trazar su propio camino. La reforma judicial, con todas sus implicaciones, no era solo un ajuste técnico, sino un paso hacia un México más justo y equitativo. Y en ese nuevo México, los intereses de los empresarios extranjeros tendrían que alinearse con los de la nación o enfrentarse a la posibilidad de ser marginalizados. Mientras Sheinbaum concluía su conferencia, la sensación en el aire era la de un cambio inminente. Los periodistas, algunos con expresiones de sorpresa, otros con escepticismo, no pudieron evitar captar la gravedad de sus palabras. Los empresarios estadounidenses, por su parte, tendrían que reconsiderar su enfoque. México estaba enviando un mensaje claro, el cual era que la era de la subordinación económica había terminado. Y con esto, la reacción no se hizo esperar. Al otro lado de la frontera, en los corredores del poder de Washington y en los despachos de los gigantes corporativos, comenzó a gestarse una respuesta. Durante las décadas de los 80 y 90, el país había abrazado las políticas neoliberales con un fervor casi religioso. La apertura de mercados, la privatización de empresas estatales y la desregulación de sectores clave fueron presentados como la panacea para los males económicos que habían aquejado a la nación. Pero los tiempos han cambiado y Sheinbaum se los ha hecho saber. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.